El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde el centro de producción de Farco ubicado en el barrio de Pichincha, en Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy martes 12 de julio de 2016. El gobierno no dio marcha atrás con el tarifazo del gas y otra vez anunció un tope del 400%. Hace 2 meses había anunciado el mismo tope, pero sobre el costo del metro cúbico, sin incluir, por ejemplo, los cambios de categoría por aumento del consumo, algo que hizo que millones de usuarios tuvieran mucho más aumento que ese porcentaje. Ahora el tarifazo tendrá un tope del 400% de aumento sobre la factura final, con retroactividad al mes de abril. Así lo explicaban ayer el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren en una conferencia de prensa convocada ante el fallo de la Cámara Federal de La Plata que frenó el tarifazo en todo el país. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura, retroactivo al 1 de abril. No va a ser ajustado por volumen, es decir, no es por el consumo de este año, porque para evitar confusión, va a ser exactamente el bimestre del año anterior más un 400% como tope, y por lo tanto tiene que esperar la refacturación, la nota de crédito si corresponde. Y el gobierno también anunció que hoy presentará una apelación al fallo de la Cámara Federal de La Plata que está vigente y que mantiene anulado el tarifazo y a las empresas con la obligación de refacturar a los valores de marzo. Para hoy también está previsto que se reúnan los 4 jueces de la Corte Suprema para analizar si toman una definición, si rechazan intervenir o si postergan su decisión. El gobierno también anunció que habrá una audiencia pública, la audiencia pública que no hizo y que está prevista en la Constitución Nacional, pero que recién será en el mes de octubre y para el caso del gas. En un tramo de la conferencia de prensa de ayer, el gobierno volvió a decir que están aprendiendo. El mes pasado lo había dicho en el Congreso el ministro Aranguren, ayer fue el jefe de gabinete Marcos Peña. Hay distintas categorías. La categoría que más alta, R4, ¿no? Sí, 3-4. Voy aprendiendo de esto, como estamos aprendiendo todos ahora, del tema del gas. Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y este jueves se viene una protesta nacional contra los tarifazos. Será un ruidazo, bocinazo, cacerolazo que comenzará a las 20 en todos los pueblos y ciudades de nuestro país. Las organizaciones convocantes lo han ratificado a pesar de los anuncios de ayer del gobierno. Así lo explicaba Informativo Farco Osvaldo Bassano de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Sí, el bocinazo, ruidazo, cacerolazo, timbrazo, lo que quieran, al jueves 14 a las 20 los consumidores les vamos a hacer, porque evidentemente hay situaciones que todavía no entendemos. Este capricho de querer seguir adelante con el tarifazo a pesar de los fallos judiciales, la verdad que nos pone a todos contra la pared, y con el agravante de que no soluciona los problemas que tienen infinidad de consumidores. Así que no descartamos el
el bocinazo, y consideramos que hasta tanto no esté hecho dentro de lo que significa el derecho del consumidor, el servicio público y demás, no lo vamos a aceptar y se va a seguir adelante con este bocinazo. Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, dijo a Farco que la recomendación a los usuarios es no pagar la boleta del gas por ahora. La factura del gas no hay que pagarla, todavía no sabemos frente a qué estamos. No hay certeza del cuadro tarifario. Y esperar Como a que... no tenemos certeza del cuadro tarifario, no hay que pagar la factura, terminantemente. Ya ayer lo dije, lo vengo diciendo en todos los medios, hay un fallo judicial y todo el resto es parafernalia. Los discursos de un lado, del otro, son parafernalia, porque el que tiene que parar la olla en la casa es el usuario, el que tiene que tener los ingresos de su hogar es el usuario, y la protección de la familia lo tiene que tener el usuario. No paguen la factura de gas, listo, se termina, hay que esperar que resuelva la Corte, y todas estas payasadas que hacen por televisión algunos politiqueros baratos, y bueno, dejémosla para que sigan teniendo show. Parece que con eso se entretienen y bueno, que lo sigan solucionando, pero me parece que el mejor consejo jurídico y exacto que le podemos dar a la gente, no paguen la factura hasta tanto ver qué pasa con esta payasada, porque esto ya ha pasado a ser una payasada. Discúlpenme, pero el presidente hablando en calzoncillo, o hablando de que vivimos en calzoncillo, la verdad que es una payasada. Reiteramos entonces el ruidazo, bocinazo, cacerolazo contra los tarifazos. Es este jueves 14 de julio a las 20 en todo el país. Y mientras el militar golpista Aldo Rico participó del desfile por los 200 años de la independencia, otros excombatientes de la Guerra de Malvinas decidieron no participar y repudiaron la presencia del ex líder Carapintada. Tenemos el informe desde Radio Futura de La Plata. Los ex soldados combatientes de la Guerra de Malvinas se negaron a participar del desfile de veteranos de guerra que tuvo lugar el domingo pasado en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Recordamos que la convocatoria para que los ex soldados participen del desfile fue realizada por las Fuerzas Armadas. Carlos Amato, del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM de La Plata, se refirió a la postura de esa organización. Nosotros tenemos 34 años de coherencia. El CECIM siempre tuvo la misma postura. Siempre les pedimos a las Fuerzas Armadas que hicieran autocrítica. Su desempeño en Malvinas, obviamente hay unidades y unidades, pero la mayoría tiene estaqueados, torturados, muertos por inanición. Además, el año pasado se desclasificaron documentos y no es solamente que lo decimos nosotros, está documentado. Todo lo que desclasificaron está en todas las denuncias de nuestros compañeros ex soldados que han sufrido por ser judíos, por el color de la piel o por lo que se le antojara a los militares, ¿viste? El rechazo a la convocatoria fue expresado por la Mesa de Coincidencias Malvinas, que está integrada por organizaciones de excombatientes como el CECIM de La Plata y el CBCIM de Berizo, entre otras. Carlos Amato también se refirió a la presencia de Aldo Rico en el desfile. Eso es lamentable. Más, esta mañana lo escuché en una radio. Tiene la misma soberbia de siempre. Es un tipo infumable, digamos. Es una persona totalmente desagradable que desprecia la democracia. Un tipo que se alzó contra la democracia. ¿Qué tenemos que escuchar del tipo? Ahora, el ministro de Defensa, Julio Martínez, dice: hubiéramos preferido que no estuviera. No, tiene que repudiarlo. A un tipo que se alzó contra la democracia y está desfilando, tienen que repudiar la presencia. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Nos vamos ahora a Córdoba porque allí se realizó una audiencia pública para definir si se extiende o no la vida útil de la central nuclear de Embalse por 30 años más. Sin embargo, personas identificadas con el gremio de la construcción hostigaron e intimidaron a los expositores que se oponían a la continuidad de la central. Tenemos el informe de nuestra compañera Carolina Ozán desde la radio comunitaria El Brote.
El jueves 7 de julio se llevó a cabo una audiencia pública que puso en consideración la extensión de la vida útil de la central nuclear de Embalse por 30 años. La audiencia contó con la multitudinaria presencia del sindicato de la UOCRA, que hizo todo lo posible por presionar y acallar a los expositores críticos. Sin embargo, pudimos recoger el testimonio del biólogo, creador de la Ley Provincial de Ambiente y Premio Nobel Alternativo, Raúl Montenegro, quien no se dejó intimidar y expuso. Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, violó impunemente nuestra legislación. Esto podría haberse hecho legal. La propia nucleoeléctrica podría haber hecho estas cosas legal. Podría haberse hecho las cosas como corresponde. La pregunta que uno se hace, si ni siquiera Nucleoeléctrica Argentina respeta las leyes vigentes en Argentina, si ni siquiera cumple las normas mínimas, ¿cómo voy a poder yo confiar en la seguridad de un organismo que pone como principal ejemplo no cumplir las normas de la provincia de Córdoba? Montenegro adelantó que a través de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, impugnará judicialmente la audiencia y recalcó que no se convocó a discutir este tema de manera abierta y haciendo extensiva la invitación a habitantes de otras zonas que podrían ser afectados en caso de un accidente nuclear. Insisto, comparto la preocupación de los que están afuera, comparto la preocupación de los que están adentro, pero acá no tienen que estar sentados solamente los beneficiados por el lobby nuclear. Acá tiene que estar sentada toda la población de la provincia de Córdoba y también quienes están en los bordes. Por eso, lamentablemente, y por la ineptitud de la Secretaría de Ambiente, vamos a tener que judicializar esto, porque el resto de la provincia que debió estar sentada ahí, hoy no está sentada. Nada más. Con la manifiesta intolerancia de los chiflidos y los insultos que recibió el orador, desde Radio El Brote saludamos a todas las radios y oyentes del país, no sin antes repudiar el comportamiento antidemocrático y patoteril de la UOCRA. El gobierno cambió el programa Procrear y los nuevos créditos no serán para construir viviendas, sino para comprarlas. Los bancos privados participarán del negocio y para acceder se deberán tener ingresos de entre 13.620 pesos y 27.240 pesos por grupo familiar. Además, habrá que tener una parte ahorrada de entre el 10 y el 15% según el valor de la propiedad. El costo máximo de las viviendas que podrán adquirirse será de 1,5 millones de pesos. El Estado aportará para la compra montos de entre 100.000 y 300.000 pesos según el tipo de grupo familiar y el valor de la vivienda. El crédito se devolverá en plazos de hasta 10, 15 o 20 años con una tasa promedio del 5%. Para más información y también para inscribirse, se puede ingresar en la página de internet del Plan Procrear, que es www.procrear.anses.gov.ar, www.procrear.anses.gov.ar. Fuertes críticas recibió la política de comunicación del Gobierno Nacional en la segunda audiencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se realizó en Tucumán, en la legislatura provincial. Fue la audiencia que corresponde a la zona norte del país y participaron representantes de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan. En la audiencia, entre los tantos expositores, estuvieron nuestros compañeros de la radio comunitaria FM Raco. El integrante de esa radio, parte de Farco, Emanuel Gal, criticó el lugar secundario que el gobierno pretende darle a los medios comunitarios en la nueva ley que está impulsando, tal como lo deja en claro un documento difundido la semana pasada por el Ente Nacional de las Comunicaciones.
que la pone a la comunicación comunitaria como totalmente subsidiaria de la comunicación legítima, que es la considerada la comunicación dominante y comercial. Le quita responsabilidades al Estado en cuanto a la posibilidad de acompañar estos procesos, estos desarrollos de comunicación. No plantea cuotas legítimas como planteaba la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que considera que el 33% del espectro tenía que ser de alguna manera administrado por los medios comunitarios. Las frecuencias tenían que ser administradas por gestiones comunitarias y populares, y nos da la sensación de que es una forma de retroceder en la historia y de volver a considerar a la comunicación comunitaria como un escollo de la comunicación que ellos pretenden, que obviamente es la monopolizada por los grandes grupos y holdings que responden a las empresas y al poder económico. Manuel Gal, integrante de la FM Raco, la radio comunitaria de Raco en Tucumán, radio integrante de Farco, durante la audiencia pública de la Defensoría del Público realizada ayer en San Miguel de Tucumán. La próxima audiencia va a ser la que corresponde a la región centro y se realizará el viernes 16 de septiembre. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y así pasó nuestra primera edición de hoy, martes 12 de julio de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.